Bien, chicos, buenas tardes, buenos días, perdón. Vamos a ver el día de hoy la civilización incaica. Vamos a ver en este caso la continuación de la civilización inca. En este caso vamos a ver los aspectos culturales de la misma. A ver, bueno, vamos a ver todo lo que es concerniente a la cultura de los incas. Los jóvenes, por lo visto todavía están llegando alumnos. Bien. Lo primero que vamos a ver es la religión de los incas. ¿Ya, chicos? Vamos a ver su religión. Lo primero que tenemos que entender de la religión andina es que, bueno, esta es politeísta, ¿no? La religión prehispánica, es decir, antes de la llegada de los españoles, era una religión politeísta. ¿Qué quiere decir eso? Se basaba en la creencia de varios dioses. ¿Ya, jóvenes? Por ejemplo, acá, bueno, he colocado a Huiracocha, Mamaquilla, Pachamama, Inti, el Supay, ¿ya? Si les llama la atención, el Supay era el demonio para el mundo andino, aunque luego veremos que tiene otras connotaciones muy distintas a la que tiene el cristianismo. En aquella época, jóvenes, se rendía culto a los cuerpos celestes, es decir, ¿no? Al sol, a la luna, a las estrellas. Se rinde culto a los accidentes geográficos, como cerros, montañas, lagos y ríos. Eh, Debemos recordar que nuestros antepasados creían firmemente en que en cada cerro, en cada montaña, habitaba un espíritu, a lo que ellos llamaban Apu. ¿De chicos? Ahora, nuestros antepasados, cuando morían, muchos de ellos eran momificados, ¿ya? Y también van a ser fruto para, ¿no? Van a ser, ¿no? Se les va a rendir culto. ¿Ya? Fenómenos atmosféricos como la lluvia, el rayo, también es considerado sagrado. Entonces, para el hombre andino, la naturaleza, podemos decir que era sagrada, todos los elementos de la naturaleza. Esa era su creencia de ellos. Ahora, también hay que tener en cuenta que la economía del mundo andino, ¿no? Se prestó para ello. Las actividades agrícolas, la pesca, ¿no? Todo ello está relacionado a sus deidades. De una u otra forma, cualquier actividad económica de los incas o que se dio en el mundo andino va a estar relacionado, jóvenes, al culto, a la religión de estos. Bueno, a continuación vamos a ver algunas deidades, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos a Huiracocha. Él es considerado como la divinidad más antigua, ¿ya? Es una divinidad ordenadora. Según una leyenda, Huiracocha había salido del lago Titicaca e inmediatamente hizo aparecer al sol, a la luna, hizo aparecer a la naturaleza, a los animales, a las plantas. Huiracocha creó todos los seres vivos, ¿ya? La leyenda habla que Huiracocha crea a todos los seres vivos que hay en la tierra. También dice que crió unos gigantes, ¿no? Esta leyenda habla de que una primera raza que pobló la tierra eran unos gigantes, y que luego de estos gigantes Viracocha creó a los hombres. El problema era que los gigantes constantemente se le paraban, ¿no? Paraban ahí molestando, haciendo de las suyas, y no lo obedecían. Así que, según la leyenda, un buen día Viracocha decidió acabar con ellos. Y chicos, ¿cómo creen que el dios Viracocha acabó con los gigantes que mucho lo molestaban? A ver, ¿cómo creen que acabó él? A ver, vamos a ver. Ya. Pueden opinar, chicos, si desean. ¿Cómo creen que Viracocha acabó con los ¿Los gigantes? derrumbó? Los derrumbó. Dice que los derrumbó e inundó la tierra. Y que solo un grupo de humanos se salvaron. Los llevó a las cumbres más altas y ahí salvó a los humanos. Bueno, ese es el mito de Viracocha. Viracocha, en Hizo pocas como un palabras, sacrificio. bueno, él inundó la tierra para matar a todos los gigantes. Pero salvó a los humanos llevándolo a las cordilleras.
y ahí los guareció. Huiracocha es un dios creador, es un dios ordenador, creador de los hombres. Huiracocha es la divinidad más antigua del mundo andino y era el más importante, ¿no? Pero los incas tenían otra idea. Los incas impusieron el culto al Inti. ¿Quién era el Inti, jóvenes? ¿Qué dios? El dios del sol. El dios Sol. Sol. Muy Del bien. sol. Ahora, lo que pasa es que los incas se proclamaron hijos del sol. Ahora, quiero que entiendan eso, no sé si ya quedó bien claro. Cuando yo hablo de incas, estoy hablando de todos los habitantes del imperio. No. No, No. Estoy profesor. hablando de todos los que vivían en el Cusco. no, No. No, Estoy profesor. hablando solamente de la nobleza. ¿Me entienden? el imperio Cuando incaico. yo digo incas, estoy hablando única y exclusivamente de la nobleza, de la élite. Y no solo, ojo, y la pregunta es, ¿de todos los miembros de la élite del imperio? No, profesor. No, solo un grupito Solo uno. selecto. Solo un pequeño grupo de la nobleza eran incas, ya jóvenes. Y ese grupo selecto, que se llama incas, ellos decían que descendían del sol, que su padre era el dios sol. El sol es el dios fertilizador, el que da la vida por excelencia. ¿Ya? Los incas se encargaron en intronizarlo. Es decir, si te dan cuenta, antes del ascenso de los incas, el dios principal era nada menos que... A ver, chicos, ¿quién era el dios Viracocha. principal? Huiracocha. Viracocha. Pero los incas impusieron al dios Sol. Inti. Impusieron al Inti. ¿Pero por qué lo impusieron? Porque los incas decían que ellos eran descendientes del dios Sol. Ahora, los incas permitían que todos adorasen a las divinidades que quisieran, pero ante todo tenían que adorar también al Inti, ya que ellos eran hijos del Sol, y por ende tenían que adorar al Inti y también a ellos de pasada. ¿Entiendes? Los incas buscaron difundir el culto solar en todos los territorios del imperio. Es por eso que cuando llegan los españoles tienen que, cuando comienzan a cristianizar, tienen que primero lidiar con los seguidores de Huiracocha, que es la mayoría del imperio. Del seguidores del Inti solamente era la nobleza. Luego tenemos a Mamaquilla. Según la mentalidad andina, La diosa de la luna. la diosa Luna, ella era esposa del Sol. Del ¿Ya, chicos? dios Sol. Así es, la Luna era esposa del Sol. Su adoración era asociada mucho antes de la... Ojo, la Luna era adorada antes de los incas y estaba relacionada al culto a la muerte. Ya, jóvenes, está relacionado al culto de la muerte. Mía Monteros y Méndez Nolasco del grupo, ¿no? Sí, profesor. Méndez Nolasco sí es del grupo. Ok. Bien. Entonces, antes del periodo, ¿no? Antes del imperio ya se adoraba la luna. Y era una deidad, estaba relacionada al culto a los muertos. ¿Ya, chicos? Y la fiesta, a propósito, el Ayamarca, la fiesta de los muertos. Chicos, ¿en qué mes se celebraba? O mejor dicho, ¿en qué día se celebraba? 31 de octubre. Los primeros días de noviembre. La fiesta era entre fines de octubre y primeros días de noviembre. Ahí se celebraba el Ayamarca. Era la fiesta de la luna. La fiesta en honor a los muertos, ¿no? En realidad, en muchas culturas se celebra la festividad de los muertos justo esos días. En muchas civilizaciones. Pareciera una casualidad que todos los pueblos la celebrasen. Pero bueno. Exactamente, hay unos pan que se llama guagua. Muy bien. Acá tenemos a Pachacamac. Es el dios más importante de la costa central. Él es el dios de los temblores. ¿Ya, chicos? Su función es dar vida a la tierra a través del movimiento. Pachacamac era era el señor de los temblores, el señor de la costa. Dueño y señor de la costa. Era el dios más importante. Tenía su templo en lo que hoy en día es el templo de Pachacamac. Ahí lo adoraban. ¿Ya? Acá tienen su estatua. Esta es la estatua de Pachacamac. Muy bien, sigamos. Luego tenemos a la Pachamama, la madre tierra.
Madre tierra. Así es considerada un ser sagrado. Y ojo, el culto a ella es muy, pero muy importante, ya que ella es la que daba la De las vida. cosechas. Así es. Chicos, si tú querías, tú tenías que, ¿cómo se llama? Tenías que rendirle tributo y culto a ella si es que querías que las cosechas salgan bien. Porque si ella se molestaba, este año no había cosecha y la gente pasaba hambre. Y Yapa, ¿ya? Acá Dios tenemos de los al dios de los truenos. No, a ver, ¿quién más está entrando? Bien, muy bien. Eso puede poner de la pacha. Chicos, es imaginado como un guerrero que sacudía su onda, ¿no? Y desataba un tremendo ruido, el trueno. Y Yapa es el rayo, es una deidad andina muy importante. A propósito, fue el símbolo de Pachacútec, el rey, ¿no? Y Yapa sería la deidad y símbolo de Pachacútec. Ahora, otras divinidades o entidades sagradas dentro de, ¿no? Estaban las pacarinas. La pacarina es el lugar de origen, ¿ya? Se pensaba que era el lugar donde habían salido los hombres. Por ejemplo, la pacarina de los incas era... ¿Cuál era la pacarina? A ver, chicos. La pacarina es el lugar de origen, de donde salieron. Para los incas, ¿cuál era su pacarina? O sea, ¿de dónde salieron los incas ellos? De Según los su... cerros. ¿Ah? No, salieron de un ¿De los lugar cerros? específicamente. A ver, la leyenda de Manco Cápac y Mamauquio, ¿de dónde salieron los incas? Del No, lago Titicaca. Pregunta, ¿cuál es la pacarina de los incas? El lago, El agua. El cerro lago Titicaca. Titicaca, no cerro, no. El lago Titicaca es la pacarina de los incas, ellos salieron de ahí, ¿ya? Pacarina significa donde sale. Es el lugar, la pacarina es el lugar de origen. Chicos, pacarina es el lugar de origen. Muy bien, sigamos. También creían en los apus, en los espíritus, ¿ya jóvenes? Ellos creían en los apus, en los espíritus, ellos creían en todo ello. Para los incas, las montañas jóvenes eran lugares a los que se tenía que rendir culto. Se buscaba protección de ellos. ¿Ya jóvenes? Los incas adoraban a las montañas, a las cordilleras. Es más, hasta el día de hoy se mantiene esa costumbre de pagar a los apus, pagarle a la tierra. Es una costumbre que ha quedado en muchos lugares del Perú. Todavía los campesinos le pagan a la tierra. Y, ¿no? O sea, le rinden tributo a la tierra. Chicos, ¿y cómo le pagan a la tierra? ¿Qué le dan? A ver, si alguno ha visto, de repente alguno de ustedes tiene conocimiento. Le dan alimentos. Muy bien. Alimentos. Papa, yuca, se le da. Cualquier alimento le dan. Muy bien. En una ceremonia le entregan alimentos. Profesor, eso nos han enseñado en literatura. Así es, en literatura se han enseñado. Ojo, también depende a quién te diriges. Por ejemplo, hay montañas donde según los antiguos vivía el Supay, que era un demonio andino, que era un demonio andino. Y para que no te haga travesuras tenías que sobornarlo. Le tenías que dar, ¿no? Tenías que pagarle hojas de coca, ¿no? Aguardiente, chocolate. ¿Qué es hojas de coca, Pero, profesor? ¿para qué tenemos que darle todas esas cosas al Supay? Profesor, hojas de coca son algo para que te hagan dormir. Eso es, ¿ya? Es para la mentalidad andina algo sagrado para ellos. Y bueno, la hoja de coca servía para que se mantengan despiertos. Ya, entonces, jóvenes, se daban, entonces, comprenden Profesor, todos los pagos que se ¿quién hacían, ¿no? adoraba a las montañas? Toda la población andina, todos adoraban ahí en el imperio, todos los habitantes. Ya. Ahora vámonos a la educación. Hasta acá vemos la religión, ahora veíamos la educación. Ahora, la educación incaica se caracteriza por ser clasista y elitista. Es decir, está reservada para ¿quiénes? Los nobles. Así es, solo los miembros de la nobleza tenían derecho a ser educados, nada más. Solo los miembros de la nobleza podían ser educados.
Era de carácter moralista, ya que tenía principios, ya se basaba en principios éticos y morales. Ahora, la educación incaica podemos dividirla en dos rubros, la educación formal y la educación informal. La educación formal se impartía en el Yachayhuasi, que es la casa del saber, exclusivamente para los hijos de la nobleza, y era rigurosa y bien planificada, ¿ya? Es solo para la nobleza. El informal, ese ya es para la gente del pueblo. Se impartía en el hogar, para el pueblo y espontánea. Es decir, a los hijos del pueblo se les enseñaba a trabajar, mientras que a los hijos de la nobleza tenían que aprender a cómo gobernar, a cómo dirigir. ¿Los chicos? Esa era la educación en el Imperio Incaico, en el Tahuantinsuyo. Acá tenemos el Yachayhuasi. Significa la casa del saber. ¿Ya, jóvenes? El Yachayhuasi era la casa del saber. Ahora, en ese lugar eran enviados los hijos varones de la nobleza a recibir la educación. El que estaba encargado, el que estaba a cargo era el amauta, es decir, el maestro. La enseñanza en el Imperio Incaico era de carácter memorista y rigurosa. Se ponía mucho énfasis en la disciplina. ¿Y qué les enseñaban a los jóvenes, chicos? Miren, se les enseñaba lengua, es decir, los idiomas del imperio, quechua y mar, ¿no? Se les enseñaba la retórica, el arte de hablar, ¿no? Cómo opinar. Religión, matemática, historia, estrategia militar y política. Todo ello se enseñaba. Entonces, matemáticas sería de multiplicación, sumar, ¿sí? Algo parecido, muy bien. Operaciones básicas. Se le enseñaba a gobernar. ¿Qué le enseñaban? Ya hemos visto, chicos. Ahora, se les preparaba para que tuvieran cargos administrativos. Ahora, te cuento, cuando los chicos terminaban la escuela, que es a los 16 o 17 años, se los sometía a una competencia física, ¿no? Al guarochico, una especie de olimpiada, donde los jóvenes tenían que mostrar su fuerza. Al vencedor se le entregaba un guaro, que era una especie de taparrabo de de piel. Ahora, pero el Yachayhuasi es para los varones. ¿Y el Agyahuasi para quiénes son, chicos? Para las mujeres. Muy bien, para las mujeres. La casa de las mujeres escogidas. Era el lugar donde las mujeres seleccionadas de todas las provincias recibían educación oficial. ¿Y quiénes eran las maestras? Eran las mamaconas o agyas viejas, o sea, las mujeres mayores. Se les enseñaba el arte del tejido fino, artes culinarias, normas sociales y cortesanas, ¿ya? Para eso iban al Agyahuasi. Ahí iban las hijas de los nobles, ¿no? Y las mujeres que eran seleccionadas en todo el imperio. Ya, entonces, eran los dos lugares donde acudían a recibir la educación. Ahora, algunas cosas interesantes. El tocapu o tocapu, un conjunto de cuadrados con decoración geométrica, eran por lo general polícromos. Aparecen tejidos y bordados en los textiles pintados en las vasijas. ¿Ya? Eran usados durante el periodo inca. Acá tenemos un grabado de Guamán Poma, ¿no? Eso es el tocapu. Ya, pero así se ve en el dibujo, pero ¿cómo se veían realmente? Miren, chicos, estos son los tocapus que pueden apreciar aquí. Esta es una tela inca con el tocapu. Los investigadores han sugerido que se trata de un sistema de comunicación gráfica, una especie de escritura perdida de los incas. ¿Ya? Me salta una pregunta, ¿eso solo lo usaban sobre los de la nobleza? Así es, solo de la nobleza usaban. Por eso algunos dicen que esto era como un tipo de mensaje codificado que entregaban los incas. Los nobles se colocaban de telas y de esa manera daban anunciando un mensaje. El problema, chicos, es que no saben, y esto es cierto, no sabemos qué significan. Pero si se dan cuenta, están colocados en una especie de orden aleatorio. Y por eso dicen, es una especie de escritura
por parte de los incas, ¿no? Que Sí, cada, profesor, sí, parece una Z por ahí. ¿ya? Que cada uno es un mensaje. Pero bueno, lamentablemente no sabemos, pero eso los La que tocamos. está al lado hay una Z ahí. Así es, bueno. Luego tenemos la yupana, deriva de la palabra quechua contar. Se define comúnmente, es parecido a un ábaco, ¿no? Un aparato para contar y realizar operaciones aritméticas, y esto se remonta a la época de los incas. En la imagen puedes ver a un, ¿no?, Quipucamayoc leyendo los quipu, y a su costado algo parecido, lo que es la yupana. A ver, esto es la yupana, chicos, puedes ver en la imagen. A la izquierda Sí. están las yupanas de piedra que han llegado hasta nuestros días de hoy, y a la derecha, cómo se los puede ir utilizando el día de hoy. ¿Ya? Es un sistema que sirve para calcular, una forma de calcular por parte de los incas. Luego tenemos a los quipus. El quipu, como tú sabes, es un sistema contable, ¿no? Está basado en sogas de diferentes colores atados por diversos nudos. Con los quipus se puede almacenar información, ¿ya, chicos? Se puede informar, no se puede obtener, mantener, guardar la información, ¿no? Por ejemplo, los incas eran muy eficientes administradores, y una manera de llevar la cuenta era usando los quipus, que permitían más o menos recordar la cantidad de lo que se había trabajado. Ahora, ¿qué tan eficientes eran? Por lo visto eran muy eficientes. Por las crónicas sabemos que en 1570, ya 35 años después de la caída del imperio, el virrey Toledo decidió hacer un censo, censar a la población. Y cuando él llegó, jóvenes, y cuando él llegó a Huancayo, el cacique de los Huancas, trajo a su propio Quipucamayoc, quien empezó a leer los quipus y le dio al virrey la información de lo que había ocurrido antes de la llegada de los españoles, ¿ya? Por eso, jóvenes, los españoles dan fe que los quipus sirven para, o guardan información valiosa. Lamentablemente, ese conocimiento se ha perdido. No sabemos exactamente qué es lo que dice. No sabemos exactamente. Ya, acá tenemos un quipu. Bueno, como les dije, se ignora muchas cosas del quipu. Solamente sabemos que es un sistema contable, un recurso memotécnico. ¿Ya? Ahora, en educación, jóvenes, hay 3 principios morales básicos: verdad, honradez y trabajo. Y eso se va a expresar a través de 3 sencillas arengas quechua, ¿no? Amayuya, Masúa, Maquella. Amayuya, no seas mentiroso; Amasúa, no seas ladrón; Amaquella, no seas ocioso. Esa es la parte de la idiosincrasia de los incas, ¿no? Las leyes del imperio. Ahora, muchos dicen que este tipo de leyes era porque era la costumbre de la población de que, bueno, de evitar, trataba de evadir el trabajo, y por eso se les hacía recordar eso desde pequeño. Pero bueno, eso ya es la tradición propia del imperio incaico. ¿Ya? Bueno, a ver, chicos, nos queda exactamente, bueno, 2 minutos, así que vamos a ver. Ya, entonces, jóvenes, a modo de repaso, chicos, a ver, a modo de repaso. Ya hemos visto la primera parte del curso. Así que, a modo de repaso, jóvenes, hemos visto la religión incaica. Hemos visto que los incas adoraban diversas deidades, sobre todo de la naturaleza. Hemos visto que ellos creían que las montañas tenían vida. Ya, jóvenes, hemos visto eso. Ya, ya, jóvenes. Ya, jóvenes. Ahora,
Bueno, tenemos las actividades agrícolas, ¿no? Recuerden que la religión está ligada a la agricultura, los dioses Viracocha, Inti, Mamaquilla, Pachacamac, ¿no? Pachamama, en fin. Ya, chicos. Vamos a terminar y regresamos en 10 minutos. ¿Ya, jóvenes? Vamos a regresar en 10 minutos. ¿Ya? Bien, chicos, cortamos 10 minutos. Son exactamente 9:11, 9:20, 9:11, 9:21. Regresamos todos. Bien, chicos, ¿alguna pregunta? No, profesor. Ya, regresamos entonces.